Bueno, acabamos de escuchar la canción Bridges del grupo Roots. La acabo de escuchar este día, me gustó mucho y pues bueno, se las comparto. Y esto da pie para que comencemos con nuestra mesa política. Ayer con la noticia, bueno, hoy sigue, pero desde ayer se anunció que el INE ya aceptó el registro de Morena, del partido de Morena, más otros partidos, incluyendo un partido humanista que parece que es de la familia Calderón, de Margarita Zavala y del humanista Felipe Calderón. Y bueno, otros más. Y de inmediato, bueno, los analistas, las redes sociales se volcaron a decir, eh, bueno, y con razón en el sentido de todas las experiencias para que se hagan ricos, para que eh, abreven del erario, para que nada más sirve para eso. Y pues bueno, tienen razón por los ejemplos que se tienen de las franquicias del Bester o del Partido Verde, del doctor y del doctor Simi también, ¿no? Raúl está también, hay un partido, él no tiene partido, como ese, no me acuerdo de este hombre. No, bueno, él se presentó como candidato, ese entonces, ¿no? En aquella historia pasada, ¿no? Sí. Se presentó como candidato, casi como candidato independiente, y se postuló para varios partidos, pero en varios de ellos fue rechazado, desde luego. Y con sinceridad, ahorita no me acuerdo qué partido, qué Sí, yo descabellado partido tampoco. fue el que le dio alojamiento, Sí, yo pero tampoco. no, perdón, sí, en esos momentos no había manera, sino era a través de partido político. Sí, entonces, bueno, con toda razón, pues critican eso, dicen que se han convertido nada más en franquicias familiares para hacerse millonarios, y pues bueno, de esto acusan también que eso es lo que quiere AMLO, bueno, ni se diga Calderón, bueno, a él ni lo pelan porque como que muchos no saben que este partido humanista que se llama es del humanista de Calderón, ¿no? Y de su familia. Entonces, nos surgió la pregunta, la cuestión esta, porque dicen, ¿para qué tantos partidos? Un montón de partidos, y hay artículos que dicen que toda, como le llaman, la chiquillería, que ni tienen representación, ni valen. Entonces, hablando, surgió esta cuestión, como señalo, muchos pocos, dos, como acostumbra en Estados Unidos el bipartidismo, o tres, aunque más bien es como nada más una comparsa como aquí en México, que son los grandes, no como, son los grandes y que se quiten todos los demás. Hay países que tienen cientos de partidos. Ese es el problema. Yo sé que que muchos dicen que ya la partidocracia, que en realidad yo creo que en nuestro país más que partidocracia hay la mediocracia en todo caso, porque los medios de comunicación son los que al final, todo este financiamiento público sí se va a los partidos, pero al final donde se derrama principalmente por esta dinámica de la democracia de mercado, la democracia del espectáculo, a quien se va es a las manos principalmente de Televisa. Todo este financiamiento público se Yo, filtra, sí, se quedan algunas cosas en estos partidos, pero lo principal son ellos. Y que haya más o menos partidos va a eliminar esta situación. Por otro lado dicen, bueno, ya la partidocracia, que se vaya al diablo, y está la democracia directa. Pero bueno, al final esta democracia directa en este mundo, en estos países con tanta población, que no hubiera partidos, ni siquiera organizaciones. Tiene que haber organizaciones porque pues cómo le haríamos para que cada uno de los, bueno, si es en el mundo 7.000 millones de habitantes o más, o en cada país, o en cada localidad, a lo mejor lo que sería ideal fue que ya fueran solo localidades muy chiquitas y no esta globalización que nos han dicho. Son temas ya muy profundos y que y que ameritaría una reflexión específica. Pero bueno, lo que sí nos queda claro es que con tanta gente, al final debe haber organizaciones. Ahorita la que está prevaleciendo y que tiene muchos problemas, tiene muchas críticas, es la de los partidos. Pero el que haya más o menos partidos es el problema, o el financiamiento, o también está el otro lado, el financiamiento público o privado es la dificultad de lo que nos lleva a todo esto, o cuál es. En Estados Unidos, donde simplemente los partidos que los principales son dos, el republicano y el demócrata, hay algunos otros testimoniales, pero los principales son estos dos, e incluso hay candidaturas independientes, es mejor que los otros países donde hay
miles de partidos, o hay que desecharlos, pero entonces también sería algo muy antidemocrático, porque al final yo creo que entre más partidos hay más pluralidad de representación, claro, regulando, reglamentando y no dejando que estas franquicias familiares, que solo sirvan como franquicias familiares, estos partidos. Y por otro lado, yo creo que el principal problema es toda esta cuestión de el financiamiento público, financiamiento privado. Yo también creo, es mi opinión, que debe prevalecer el financiamiento público para evitar todos los vicios que en Estados Unidos también, que ya se permitió un financiamiento privado y que son las corporaciones las que manejan toda la agenda. Ese es uno de los graves problemas y que, bueno, eso también pasaría aquí. De hecho, pasa porque, pues, estoy segura que hay donaciones muy grandes y que al final todos esos cabildeos que se hacen, como la ley Televisa, es producto mucho de eso, en donde ya no solo se limitan a dar dinero, sino a imponer un presidente, a comprar la presidencia, como pasó aquí. Y por otro lado, de todos modos, yo sí creo que el financiamiento público es lo mejor, pero no de esa manera obscena ni esas cantidades que al final a quien salen beneficiando es a la mediocracia y no tendrían por qué, porque hay muchísimos mecanismos en otros países que hacen que a pesar de ser democracias de mercado, no tienen estos vicios tan grandes, la necesidad de todos estos gastos onerosísimos en la televisión porque hay regulaciones y que creo que eso sería más el camino que decir que más, menos partidos, solo dos, solo al final van a querer uno o 50 partidos o los que sean. ¿Tú qué opinas, Raúl? Pues mira, lo primero que me saltó cuando decías este asunto de dónde va a parar el dinero del financiamiento público de los partidos políticos, en realidad no es que la derrama termine en las televisoras, sino que se estanca en las televisoras, específicamente hablando en los medios de comunicación. Los denomino como televisoras porque las televisoras controlan el 80% de la radio nacional también. Entonces, no hay gran diferencia entre medios electrónicos y televisoras, ergo Televisa y TV Azteca. Entonces, me parece injusto que habiendo un presupuesto público destinado a la pervivencia de los partidos políticos, el dinero se estanque en manos de estos monopolios. Yo, igual que tú, considero que el problema en realidad no es tanto el financiamiento público como la cantidad otorgada o la cantidad concedida al financiamiento público, pero sobre todo el destino que se hace de este financiamiento público, el destino que los partidos políticos deciden hacer de este financiamiento público, una vez estando en sus manos y dirigiendo todo su potencial y toda su energía y todo su esfuerzo en la difusión a través de los medios de comunicación, cosa que me parece verdaderamente ridícula. Bueno, más allá de lo que me parezca a mí, es verdaderamente absurda y que no le beneficia a nadie en este país. A nadie en este país nos benefician los anuncios de las campañas políticas y tampoco, dicho sea de paso, la publicidad que hacen los gobiernos estatales y el federal, anunciando sus obras y autoelogiándose, los autoelogios permanentes de los logros que tienen, es algo que perjudica fuertemente al país porque no informa, en realidad no informa realmente cuáles son las condiciones del país y sí, en cambio, dilapida una enorme cantidad de recursos que se podrían destinar para otras cosas. Es una vergüenza que los partidos políticos tengan el presupuesto que tienen asignado al día de hoy cuando ni siquiera, porque este es un presupuesto asignado constitucionalmente, este tipo de garantías las podemos hallar en la Constitución para temas de suma relevancia, como pueden ser dos sencillos que se ponen siempre sobre la mesa, el de educación y el de salud. Y por el contrario, ahora resulta que estas nuevas reformas políticas que están haciendo restan incluso cada vez más beneficios y seguridades sociales y le confieren mucho más recursos aún todavía a los partidos políticos, a lo que van a hacer los partidos políticos, ¿no? Yo soy de la idea de que la dificultad estriba sobre todo en la cantidad tan enorme de requisitos que hay para poder hacer asociaciones, agrupaciones y partidos políticos. No estoy en contra de que hubiera tantos partidos políticos como si fueran necesarios, como ideologías fueran, a pesar de que a mucha gente le incomoda esta idea. El problema en realidad es un problema de control.
es decir, los tres partidos grandes que controlan y los partidos chicos que ponen para poder hacer fuga de votos y este tipo de cosas, en realidad constituyen un verdadero vicio porque no hay una apertura política. Es decir, si pones tantos requisitos, estaba viendo, por ejemplo, que el partido que mayor afiliados acreditó fue el Movimiento Regeneración Nacional, Morena, con casi 500,000 votos, ¿no? 496,700 y tantos. El Frente Humanista, 270,000, y el Encuentro Social, 308,000. Entonces, la cantidad de afiliados que exigen para la apertura de un partido político, la cantidad de asambleas que se exigen y todos los requisitos legales o constitucionales para poder articular un partido, son imposibles para pequeños grupos o agrupaciones más pequeñas. Si no hay manera, no hay una democracia real, no hay una competencia política real, porque esto se impide desde el inicio como un mecanismo de control. Luego se tiene que tener un porcentaje mínimo de votos para que el partido perviva, en fin, etcétera. Pero viene también a otro tema, Marta, que ahí me interesa muchísimo saber qué piensas tú. Esta improvisación, yo no tengo una idea de a qué se refieren. Ahorita incluso me gustaría hablar en particular de el Frente Humanista, pero no tengo idea de dónde de pronto, de la nada, Encuentro Social y Frente Humanista hayan toda esta cantidad de afiliados. Movimiento Regeneración Nacional, pues podrá gustarle o no a muchas personas, pero es evidente que parte de un movimiento de base social derivado o anterior como consecuencia de las elecciones presidenciales, las elecciones federales pasadas. Luego, no, hay una lógica conducente. Todo el mundo lo vio en los medios de comunicación y se sabe qué es el Movimiento Regeneración Nacional. Ahora se acreditan como una fuerza política que va a competir en la terna electoral en próximas elecciones. Pero esos otros dos partidos, bueno, pues lo lamento, pero no hay una explicación congruente para saber de dónde salen tantos afiliados. Y lo último que diría, este Frente Humanista se supone que es un esfuerzo por recuperar toda esta tradición, que ellos llaman humanista, que en realidad no es humanismo, está más bien derivada de una beta cristiana, religiosa, católica, si se le puede llamar de alguna manera, que se llama personalismo, y evidentemente tiene todo un sesgo conservador que pretende de alguna manera empezar a generar cierto tipo de inflexiones en la vida, entre comillas, moral, más bien tendiendo a lo religioso en el país, ¿no? Empezando a impulsar de nueva cuenta polémicas sobre temas como el aborto, en fin, yo creo que hay muchas cosas que revisar ahí y que hay que analizarlo quizás en programas posteriores de una manera mucho más detenida. Así es, porque interesante que en periódicos de izquierda, bueno, los de derecha que como sea, han dado también mucha difusión, ya sea criticando, insultando a Morena, pero bueno, ahí están los de izquierda muy puntillosos. ¿Por qué no se hacen estas asambleas? ¿Cómo se eligen los delegados? ¿Cómo esto? Pero si nadie ni con lupa, ni con el menor resquicio, ni siquiera se preguntaron, como bien señalas tú, de dónde salieron todos estos afiliados, cómo van a designar a sus delegados, cómo van a hacer sus asambleas, sus estatutos, así nadie les valió. Y ese tipo de cuestiones es que provocan que como nadie los checa, porque están muy ocupados con el otro, el que sí tiene una base social, como bien señalaste, no de 2 días, de años, o sea, que ya se lleva esto, pues bueno, mientras tanto que asalten así y se asalten estas franquicias familiares y ¿cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? Pues quién sabe. Y pues no, que nada más se hagan ellos sí medren del erario sin ninguna base social real y sin saber de una manera muy opaca cómo están constituidos, cómo se van a organizar, pues porque a ellos nadie los toca. Hay que irse con el que, pues bueno, al final siempre ha representado una pequeñísima, aunque sea opción distinta a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, sí, como bien señalas, creo que habrá oportunidad de tratar con mayor
amplitud de este tema, sobre todo del Frente Humanista. Del Encuentro Social se habla también que lo que yo leí es que hay gente religiosa involucrada. Habría que también analizar esto, pero sí, una de las cosas es ese Frente Humanista de Calderón, y que ya señalas tú que es toda una cuestión personalista que también habría que analizar, pero sobre todo, pues llama muchísimo la atención. ¿Humanista en qué sentido? ¿A qué se le llama humanista después de los más de 100,000 muertos provocados la política de guerra que enarboló durante su sexenio, o por los niños de la guardería ABC que murieron quemados y que pues no sé si les parezca humanista que siga tan impune? Entonces, pues bueno, son cuestiones que no se dilucidan, y pues bueno, ahí están después esas, esas franquicias familiares que tanto critican unos, y sobre todo poniendo el énfasis en que el problema son los múltiples partidos, no este tipo de falta de vigilancia y de falta de crítica por parte de los medios o de todo tipo, de izquierda, de derecha, porque ni los tocaron, y tampoco jamás toman en cuenta la cuestión de a dónde se ve ese dinero, que realmente no se queda en los partidos en la mayor parte, sino en los medios de comunicación, y no le siguen echando la culpa a los partidos. Y creo que eso es importante que la gente lo vea, porque habría muchísimos mecanismos para que ese financiamiento público, y que no tiene nada que ver con quitar el número de partidos, sino eliminar ese financiamiento público, no, reducir ese financiamiento público mediante la contención, la limitación de todos estos anuncios, de toda esta propaganda electoral, y la utilización de tiempos del Estado, que ya bastantes prerrogativas se le da a las televisoras como para que no puedan dar o no se les puede exigir que otorguen tiempos específicos, gratuitos, para llevar a cabo en todo caso, ¿no, Raúl? Campañas. Sí, correcto. De hecho, a mi juicio, quizás sea un juicio muy riguroso, no deberían existir anuncios como tal, publicidad o propaganda política en los medios electrónicos. Es decir, la forma en la que las bases de los partidos políticos deberían de dar a conocer sus plataformas y sus iniciativas, tendría que ser otro tipo de fórmula, otro tipo de comunicación a nivel interpersonal en gran medida, pero también utilizando otro tipo de recursos como la escritura, por ejemplo, ¿no? Ahí es en donde verdaderamente se podría haber reflejado el pensamiento de las personas que luego no saben ni siquiera redactar una idea por escrito, están en los medios maquillados, anunciándose y vendiendo la política como si se tratase de vender un producto de, pues, no sé, de consumo de alimento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo veo un gran problema ahí, y sí me interesaría también recalcar que lo que tú dijiste es muy cierto. Mientras estos dos partidos que son evidentemente de derecha, y de una de las derechas más conservadoras, ultraconservadoras que se puede uno imaginar, porque tienen sesgos religiosos bastante acendrados. El partido, bueno, no es partido, se llama Frente Humanista. Bueno, pues el origen es claro, ¿no? Viene, no sé si familia o no, pero viene parte equipo de gente Calderón, y el otro partido, bueno, viene de personas del norte del país, entre también panistas y priistas, ¿no? Entonces, yo estoy completamente convencido que después podríamos tener un análisis de cada uno de ellos, pero mientras a la derecha no se le toca ni con el pétalo de una rosa, como dice el lugar común, a la izquierda se le hacen observaciones dentro de las mismas notas en la generación, en la acreditación que hace el INE. Entonces, solamente es una nota anunciando la acreditación del INE, y al único partido que se le hace una acuciosa es a Morena, cuando se supone que todo el mundo sabe que es un partido con una amplia base social, ¿no? En fin, yo con toda sinceridad es que nunca dejo de ver ahí todo un plan fraguado, toda una intención premeditada, y por lo demás,
pues esta magra o ridícula presentación que nos hacen de los otros dos partidos, nula prácticamente en términos de la explicación de su origen y eso, a mí en lo particular no solamente no me dice nada, sino que levanta todas mis sospechas. Así es, Raúl. Pues bueno, ya nos tenemos que ir, no sin antes, bueno, pues esperamos que volvamos a tocar este tema con mayor acuciosidad en otros programas y también saludando y despidiéndonos a la vez de quienes estuvieron en el chat hoy, Morfina Mezcal, Nohai, Vampire Cruz 1, muchísimas gracias por escucharnos, a la gente de Twitter, a Marta Lautze, a Lilia C7, a Paul Castañeda, a Ana Blume, muchas gracias por retuitear el programa, si nos escucharon, pues qué bueno, y también a todos los demás que si no estuvieron en Twitter y tampoco en el chat, pero que nos escucharon, muchísimas gracias. Y pues gracias a nuestros generosos colaboradores de hoy, a Angie, a Rogelio, a el equipo de Red Generación, que pues bueno, sin ellos no sería posible este programa, a Carlos Garza, a Noemí León, a Diana Maya, y pues a ti, Raúl, muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes como siempre, gracias por estar con nosotros acompañándonos en el chat, en el Twitter y en todos los demás espacios, en el live stream desde luego, y nos vemos la siguiente emisión sin duda el lunes. Sí, vamos. Y vámonos con música y también nos despedimos, saludamos a otra persona que acaba de llegar al chat, a Mauricio BR. Y vámonos con música, ay, que no me acuerdo cuál me tocaba, pero es una canción de indie y les prometo que la próxima semana, ¿cuál es? Bleeding Out, Imagine Dragons. Sí, sí, es cierto, perdón. Bleeding Out de Imagine Dragons. Gracias, Raúl. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches.